Muy bienvenidos a un nuevo programa de Proyecto Vida Radio, un oasis de Dios para vivir. Muy contento de nuevo de estar contigo. Es un encuentro semanal que tenemos para hablar, debatir, compartir en este oasis que pretendemos preparar de la mano de Jesucristo, que es el que lo produce, para que tú puedas conocer a nuevos ministerios, pastores, para que podamos conocer un poquito más de la historia con el doctor Juan Manuel Quero y algunos otros tipos de programas que estamos desarrollando siempre con mucho cariño. Ya sabéis que emitimos desde el 100.2 de FM en Radio Amanecer Málaga, la sintonía que te acerca a Dios. Emitimos desde el 97.7 de FM Estéreo Visión Sevilla, la generación de cambio. Las Iglesias del Monte y Proyecto Vida realizan y producen el programa para que pueda llegar a ti de la mejor manera posible, y tanto la Fraternidad de Pastores de Málaga, FRAPAN, como CEMMA, el Consejo Evangélico Provincial de Málaga, respaldan espiritualmente este proyecto tan hermoso que un día el Señor puso en mi corazón. Un servidor, Juan Carlos Segovia, como consejero de medios de comunicación de CEMMA, pues te acompaña, y hoy continuamos, ya estamos terminando esa saga de vigencia y valores de la Reforma Protestante, que esos valores, qué influencia tiene en el día de hoy. Para ello tenemos a nuestro doctor en Historia y pastor, Juan Manuel Quero. Querido Juan Manuel, bienvenido. Gracias, Juan Carlos. Encantado de estar un día más. Bueno, ya vamos quemando etapas, ¿verdad? Hemos hecho 6 programas ya y este es el 7º. Hemos estado viendo toda la influencia que la Reforma Protestante ha ido ejerciendo en su momento hasta el día de hoy, que todavía está, porque al final son valores bíblicos, ¿no? Efectivamente, son principios de la palabra de Dios que son vivos y que van fluyendo a lo largo de los siglos. Claro, claro. Y hemos hablado de todo, de la Biblia, los personajes que influyeron en la Biblia en el tiempo de la Reforma Protestante. Hemos hablado de la influencia de la mujer en aquella época. Hemos hablado de las 95 tesis que clavó Lutero. Y nos queda una cuarta o un último bloque, que sería la obra social, la acción social, ¿no? ¿Qué supuso la Reforma Protestante en todo el tema que es tan vital de ayuda al prójimo? Pues mucho, porque como acabo de decir, los principios bíblicos son vitales, es vida y nos ayudan en muchos aspectos, en nuestra sociedad igualmente. Y en la acción social, es decir, el sentido de buscar cambios en la vida de las personas surge de la Reforma Protestante, transformando los esquemas y demás. Ahí había que hablar en medio de esa acción social. A mí me gusta llamarlos los misioneros de la Biblia. ¿A qué te refieres con misioneros de la Biblia? Yo me refiero a esa gente que era del pueblo, pero que tenía un compromiso porque habían conocido lo que significaba la palabra de Dios y habían sido transformados, convertidos al Evangelio, en el sentido de que habían experimentado un verdadero arrepentimiento, a pesar de ser algunos religiosos, otros eran empresarios, otras personas que simplemente tenían pues un trabajo social determinado, pero que su vida fueron cambiadas por conocer el Evangelio y entendieron que había que hacer algo muy especial, y era poner la Biblia en las manos de otras personas, porque como hemos hablado anteriormente, la Reforma Protestante posibilitó que se tradujera la Biblia a la lengua vernácula, a la lengua de cada país, y eso supuso un esfuerzo tremendo, pero se hizo. Pero luego había otro, que era que esa Biblia que se había traducido, ese Nuevo Testamento que se había traducido, llegase a las manos de todos y pudieran leerlo y entenderlo. Y ahí es que surge una figura muy importante. Juan Carlos, no sé si has oído hablar de los colportores. Sí, una palabra que es difícil de comprender, colportores, pero que yo personalmente sí conozco. Pero explícanos, porque es muy importante el trabajo que hicieron estos Sí, misioneros de la Biblia. sí, podríamos hablar de muchos, pero a mí me gustaría poner quizá el ejemplo de dos, porque ellos son los que yo llamo los misioneros de la Biblia, los misioneros de llevar los libros de la Biblia, ponerlos en las manos de la gente en el Nuevo Testamento. Y se llamaban colportores. La verdad es que el nombre de colportor nos viene de la Edad Media, y un colportor era pues como un vendedor ambulante, que llevaba colgado en el cuello pues su tenderete con cosas
y que iban vendiendo por las calles. Entonces, estos distribuidores de la palabra de Dios lo que hacían era llevar las Biblias en su propio tenderete por todas partes. A veces era de esa manera, luego era en un carro de caballos o en un burro, en fin, Pero en Juan los Manuel, medios. te pregunto, ¿estaba prohibida la Biblia? ¿Lo harían camufladamente, no? Digo yo. Claro, es que se los cargaban, muchos de ellos murieron, eran misioneros de riesgo. Hoy día se habla de las sociedades bíblicas, luego menciono algo de esto, pero antes que las sociedades bíblicas, que eran como, digamos, la encargada de alguna forma, que asumían Ujú. esa responsabilidad de distribuir la Biblia, antes de ellos estaban los colportores, desde el siglo XVI, es decir, desde el mismo siglo de la Reforma Protestante. Y fíjate que por eso digo que eran gente del pueblo sencilla. Había uno que era Juan Hernández, que no sé si has oído hablar de él Sí, también, sí, seguro sí, que sí, sí. Este porque... era de los más famosos, ¿no? De los colportores más sonados. Pero fíjate, me llama la atención, porque tanto él como Jorge Borro, que también es otro muy conocido, pero posterior, eran gente muy sencilla, era gente del pueblo. Tanto es así que Julián Hernández era conocido como Julianillo. Julianillo. Y la verdad es que era un hombre pequeñito, con joroba, ¿Sí? y quizá por eso también le decían Julianillo, pero Ah, él se daba a conocer de esa forma tan sencilla. Era vallisoletano de Valladolid, de Valverde del Campo, de un pueblo de allí de Valladolid, y su empresa era él antes trabajaba como cajista, que era en una imprenta, era lo que ponían en una caja, pues los tipos de letras para imprimir en aquel tiempo, que era súper rudimentario. Y eso fue en Alemania, que se fue como inmigrante allí conoció el Evangelio y tal, y empezó como un colportor, trajo el Evangelio desde Alemania. En realidad, en la historia se recoge que lo que él distribuyó más fue el Nuevo Testamento, que era un Nuevo Testamento también del siglo XVI de Juan Pérez de Pineda, que lo utilizó luego Casiodoro de Reina para la Biblia del Oso, porque este ya estaba, y era el que él solía llevar, y solía llevarlo en unos barriles, en unos toneles de vino, pero que tenían doble fondo. Entonces, en una ah. parte estaba el vino y por debajo estaban los Nuevos Testamentos. Oye, y eran muy caros porque, claro, imprimir en aquella época era un coste elevado. ¿Se sabe cómo lo hacían? ¿Regalaban? ¿Lo vendían? ¿Cómo se traficaba económicamente con eso? Pues era muy costoso. En realidad había personas, el otro día hablábamos incluso de las reinas, de cómo apoyaron las reinas de Navarra, Es eh, verdad. pero no solamente ellas, es que muchas personas, incluso Julianillo también, de lo que él tenía, aportaba todo lo que podía. Ah, y de hecho, el Nuevo Testamento, que estamos haciendo referencia, que evidentemente que costaba mucho, Juan Pérez de Pineda también puso mucho de sí mismo y luego, de hecho, donó todo lo que había hecho, todo lo que él tenía, todas sus posesiones, para que la Biblia entera se pudiera imprimir y publicar. Entonces, Y, de todos esos sacrificios, claro. ofrendas, es que se podían imprimir. Y eran de tamaño muy grande, porque claro, no es como hoy que tenemos Biblias de bolsillo, entonces tú la puedes camuflar rápido. Supongo que serían de Hay, tamaño grande, ¿no? Aunque fueran Nuevos Testamentos. sí, a ver, no, tampoco podían ser muy grandes para que se pudieran distribuir. Me hubiera gustado haber puesto una imagen, pero no la tengo ahora a mano, pero hay algunos facsímiles, algunas copias del Nuevo Testamento de él, y podríamos decir que podría ser más grande que una cuartilla, más o menos Ajá. como un libro Sí, así de grande, pero más grueso, más grueso. voluminoso, sí, más grueso. Bueno, y aparte de los colportores, ¿qué servicio a la humanidad como acción social hizo la Reforma? Cuéntanos. Sí, pues bueno, en realidad todo parte de la Biblia, de la distribución de la Biblia. Bueno, por cierto, antes de seguir con lo siguiente, decir que a Julianillo lo quemaron. Ajá. Es decir, que por lo que decía, sí era peligroso.
murió en el 1560, condenado a la hoguera. Y bueno, ¿Cuánto tiempo incluso, le dio de distribuir Biblias hasta que lo condenaran? pues unos cuantos años, tampoco ¿Ah, tanto sí? rápidamente. Fue diácono en una iglesia de Sevilla, pero ya allí ya no, no pudo estar mucho más tiempo. Fue en el 1560 cuando se quemó su cuerpo, pues no sé, unos años, no recuerdo mismo cuántos, pero no Hay que mucho. ver, ¿eh? Hay que ver. La Inquisición era muy fuerte. Pero tú fíjate que luego esa intención de tantos colportores se materializa 3 siglos después con las sociedades bíblicas. Y Jorge Borro, también fue un hombre del pueblo, fíjate, también se llamaba Jorgito. Y qué bueno, ¿no? Porque 3 siglos después se constituyen ya las sociedades bíblicas y empiezan a distribuirse con más fuerza, pues todas esos Nuevos Testamentos y esa Biblia. Genial. Pues vamos a la otra parte. Sí, sí, me decías el servicio a la humanidad, me preguntabas, ¿no? ¿Y en qué consistía esa acción social? ¿Era muy de cara a los pobres, al alimento, o estaba más enfocado en el tema enseñanza de las doctrinas bíblicas? Pues tenía que ver un poco con todo. El Evangelio se entendió desde la Reforma Protestante como algo integral para la vida. Por eso no es simplemente entender algo como religioso de que vas a una iglesia, sino es una forma de vivir, vivir para el Señor, pero vivir también poniendo en práctica lo que tiene que ver con el Evangelio. Y la base del Evangelio, si bien es amar a Dios con todo nuestro corazón, también es amar a nuestro prójimo como a uno mismo. Y eso se desarrolló de muchas maneras. Podríamos poner ejemplo de muchas personas que al servicio de la humanidad prácticamente entregaron su vida y para que el hombre tuviera su dignidad y tuviera sus medios para vivir. Luego hablaremos más adelante en otro programa de la educación, que sería también un aspecto fundamental en ese servicio. Pero tenemos, por ejemplo, incluso a teólogos como Dietrich Bonhoeffer, que ya no solamente en el tiempo de la Reforma personas arriesgaban sus vidas pues eso, para ayudar socialmente a la gente, tanto en la economía como en la educación y tal, sino personas más recientes como el que acabo de citar, Dietrich Bonhoeffer, Ujú. que Era alemán y estuvo en la época de los nazis, ¿no? Él se formó posicionó ahí y parte, al final murió en la cárcel, ¿no? Por defender la efectivamente, fe. sí, en uno de los centros en esos centros de concentración nazis, murió. Y en realidad, desde la propia prisión, desde la propia cárcel, este teólogo, Bonhoeffer, escribió, hizo ver la importancia de resistir, formó parte del movimiento de resistencia contra los nazis y cuidar a tantas personas que lo pasaban mal. Hay unas palabras porque él escribió mucho desde la cárcel y es un teólogo de este tiempo que siempre que se va a estudiar teología, pues de alguna forma se tocan sus escritos. Él desde la cárcel escribió palabras como las que tengo aquí notadas. Jesús nos llama no a una nueva religión, sino a una nueva vida. Y, y eso conlleva ese esfuerzo, ¿no? de ayuda a la humanidad. Otro sería, por ejemplo, el fundador de la Cruz Roja, que también era protestante. Así podemos, fíjate que Henry Durant, que es el fundador de la Cruz Roja y también de la Media Luna, porque la idea era ayudar en medio de cualquier situación, incluso aunque la religión fuese diferente, era protestante, era evangélico, y él fue el primero en recibir el premio Nobel de la Paz en 1901. Hasta Fíjate. entonces no existía ese premio, y fue un protestante como él por el servicio que hizo a la humanidad. También, Y también el fundador de Puertas Abiertas también fue un colportor, ¿no? Estuvo por toda Europa ya en el siglo XX, ¿no? A primero del siglo XX enviando Biblia, iba en sus coches cascarriosos, iba enviando, no recuerdo el nombre ahora mismo, yo pero no me acuerdo ahora, pero es que son muchos, Juan son Carlos. muchísimos.
Son muchos los que estuvieron para ayudar en medio de la sociedad porque había muchos problemas y cuando uno quiere presentar el Evangelio tiene que participar de esa ayuda social. Martin Luther King, por ejemplo, le ayudó para romper con el racismo y la discriminación. También recibiría un premio Nobel y se llamaba Martin Luther, Martín Lutero, en honor a Martín Lutero de la Reforma Protestante. Es decir, que está Claro. como muy, muy conectado, ¿no? Y así podríamos hablar El de hermano otros Andrés, el hermano Andrés, el que fundó también. Puertas Abiertas, que Sí, era un es colportor, él verdad. iba enviando Sí, Biblias para los países del Andrés. este, ¿no? Y Sí, sí, estuvo sí, sí. muchos años tal. Bueno, pones en tu libro algo del equilibrio entre el poder y la humildad. ¿Qué es lo que quería significar con esa frase? En el sentido de que poderosos podían tener acceso al Evangelio, pero eso los llevaba a ser más humildes y a no abusar de su posición. ¿A qué te refieres? Bueno, el sentido de la humildad del Evangelio, pero que al mismo tiempo personas como las que hemos citado antes, que, bueno, hay un dicho en España que dice ni Juan ni Juanillo, ¿no? Ni Juanón ni Juanillo, sí, sí, sí. Pero mira, estas personas eran Julianillo y Jorgito y eran gente humilde, sencilla, pero había poder, poder para llevar el Evangelio, para llegar a las autoridades. Eh, Fíjate que Jorgito incluso escribió el libro en inglés, lo escribió como agente de la Sociedad Bíblica, fue la primera que se formó en España, y lo tradujo al español precisamente el presidente de la República Española, Azaña. Fue Fíjate. quien lo tradujo al español Bueno, para que... Entonces, por eso digo, humildes, pero con poder para poder llegar a tantos lugares. Y en este servicio social, desde esa humildad, me viene a la mente también personas como José Cardona, que retomando un poco todos esos principios de la Reforma Protestante se buscaba ayudar a la sociedad. Y, y fíjate que en el año 1956 se forma una comisión de defensa porque los pastores eran incluso, bueno, iban a la cárcel con mucha frecuencia, algunos murieron en la misma cárcel por predicar el Evangelio, no había derechos a nada y entonces personas de una forma sencilla pero con valentía, como José Cardona, junto con otros pastores, formaron la Comisión de Defensa y más adelante fomentaron lo que fue la libertad religiosa en tiempo de la dictadura. Y eso es algo tremendo. En 1967 se promulgó una libertad religiosa que, claro, había que verla entre comillas y aplicada de una forma muy, muy complicada, por más que una libertad religiosa fue una tolerancia. Pero de claro. ahí surge luego la FEREDE, que en España es la Federación de Entidades Religiosas, y todo eso gracias a personas sencillas, valientes, Qué que han bueno. luchado por los derechos de la sociedad. Y que estas personas al final dignificaron las razas porque estuvieron detrás de la abolición de la esclavitud, de la justicia social y dando testimonio de fe con sus propias vidas. O sea, que abarcaron todas las esferas de la sociedad, ¿no? Efectivamente, muchas personas formaron parte de movimientos abolicionistas de la esclavitud. Son muchos los protestantes que lucharon en todo esto. En Sevilla hay una calle que le pusieron el nombre de Blanco White, que en realidad era uno de los protestantes también que formaron parte de los movimientos abolicionistas de la esclavitud. Y así se podrían citar a otros muchos. Es decir, ser evangélico no es simplemente dar culto a Dios, porque lo es, pero dar culto a Dios implica también amar a nuestro prójimo y buscar que la sociedad sea más justa. Y son los principios bíblicos los que transforman y cambian y nos ayudan en todo esto. Qué bueno. Y en el tema de la dignificación de la cultura y de las razas, ¿no? O sea, era como aceptar dentro de los límites que el Evangelio da, aceptar de que todos somos iguales delante de Dios y que no hay más valor de una raza con otra, que al final, como alguien dijo, los científicos están ahora de acuerdo en que no hay razas, sino que todos venimos de una única raza que ha ido evolucionando en función del condicionamiento ambiental.
claro. Y no solamente eso, el hecho de relacionarnos, y hoy día es más común todavía, pues claro, hay una mixtificación, es decir, hay una mezcla de razas. Es que en realidad raza pura no existe, ¿no? No. Como se intentaba con el nazismo. Y bueno, y Martin Luther King, pues es uno de los ejemplos que hemos citado antes en esa dignificación de la raza y de la cultura, porque él lo que hizo no es ir en contra de la cultura blanca, sino de la igualdad, de los valores bíblicos, de respetarse mutuamente. Uno de los libros que más me impactaron a mí de Martin Luther King en mis primeros tiempos en el Evangelio es una colección de predicaciones de él, ¿no? Que se titulaba algo así como El amor todo lo puede o algo así, creo que era, Ujú. y habla de la fuerza de amar, la fuerza de amar. Y hablaba precisamente de esos cambios sociales que se tenían que dar impregnando la sociedad con el amor del Evangelio, con la justicia que marca, que tiene que ver con la igualdad, con valorar a las personas individualmente, Claro. etcétera, etcétera. Bueno, ya estamos terminando porque el programa es muy interesante, pero hemos abarcado un poco el área social. Decir también, Juan Manuel, que hoy día hay una obra social más intensa que creo que nunca antes en la historia de la iglesia protestante o evangélica, porque es que prácticamente todas las iglesias están haciendo un servicio de enseñanza del idioma, reparto de alimentos, vestimenta, consejería. Hay toda una amalgama de asociaciones que están por todo el mundo ofreciendo ese brazo tendido de Jesús al pobre. Es que el Evangelio es eso, el Evangelio es vivir acorde a lo que el Señor quiere y eso implica todo esto que estás citando. La Iglesia no está para servirnos a nosotros mismos, la Iglesia no es un fin en sí misma, la Iglesia es un grupo de personas llamadas para ser de bendición en medio del contexto de necesidad que existe. Pues muy bien, Juan Manuel, muchas gracias por tu aportación. La semana que viene vamos a hablar de la educación, que hoy lo Eso damos es, todo por hecho, pero hubo un tiempo donde lo raro era que alguien supiera leer. ¿Eh? así es. Hablaremos de eso. Pues nada, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo programa. Que el Señor te... Gracias, Juan Carlos. Un abrazo para ti y para todos. Y a todos nuestros espectadores, pues nada, maravillosa la disertación de nuestro doctor en historia, Juan Manuel Quero, acerca de cómo esos valores de la reforma han ido influenciando desde el siglo XVI hasta el XXI, cómo la acción social se ha multiplicado. Yo he hablado con personas del gobierno, personas de la Diputación, del Ayuntamiento, donde dicen que el valor incalculable que la Iglesia evangélica da a la sociedad no lo pueden ellos asumir y por eso nos respetan y nos respaldan porque estamos haciendo una obra en el nombre de Cristo, no en nuestro nombre, para ayudar a todos y mostrar de que Jesucristo en este siglo XXI sigue amando como siempre. Pues nada, ya sabes que nos vemos en el próximo programa, que puedes ver este programa en el canal de YouTube Iglesia del Monte Proyecto Vida o en la página web proyectovida.com. Y nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Proyecto Vida Radio. Un oasis de Dios para vivir. Un abrazo, cuídate.